Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. En esta ecuación. Exacto. Nos adentramos en un documento crucial, la Constitución Española. Ajá. Y como siempre, ustedes, nuestros oyentes, nos han enviado unos fragmentos increíbles. Y hoy vamos a explorarlos juntos Desmenuzarlos, entenderlos. para comprender a fondo esta ley fundamental. Es la mejor manera de entender a una nación que a través de su Constitución Totalmente de acuerdo. A partir de estos extractos, vamos a ir más allá de las simples reglas exacto. y descubrir los valores Las aspiraciones. que dan forma a la España moderna. Esa es la idea. Prepárense. ¡Ay! Porque esta Constitución, No es cualquier documento. no, sabían que se considera rígida. Ah, sí, una característica muy interesante. Imagínense, cambiarla es casi como mover montañas. Tienes toda razón al destacarlo. Es que me intriga. A diferencia de otros países donde las constituciones son más flexibles, la española blinda sus principios fundamentales a través de este carácter rígido. Es casi Para modificarla, un escudo protector para la democracia. se necesita un proceso complejo que involucra mayorías especiales en el Parlamento Claro. y en algunos casos hasta la consulta popular. Wow, es un proceso. Sí, no es algo que se tome a la ligera. Para nada. Pero antes de meternos en esos detalles, Sí, empecemos por lo básico. la Constitución española fue aprobada el 31 de octubre de 1978 Ya. y entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año. O sea, tiene sus años. Unas cuantas décadas a sus espaldas, Y vaya que ha sido testigo de cambios en España durante ese tiempo. sin duda. Pero más allá de su fecha de nacimiento, Ajá, lo que me intriga es esa palabra, rígida. entiendo. ¿Qué significa realmente? En la práctica, Buena pregunta. ¿qué la hace rígida? Significa que, a diferencia de una ley ordinaria, no se puede modificar fácilmente. Ya. Piénsalo como un contrato fundamental entre el pueblo y sus gobernantes. Ajá. Un contrato que no se puede romper a la ligera. Entiendo. Es como Mira. si se quisiera garantizar que los valores centrales de la democracia española se mantengan firmes. A lo largo del tiempo, Ajá. esa rigidez busca proteger los principios fundamentales del país Ya veo. de cambios abruptos o decisiones impulsivas. Es interesante esa idea. Proteger la esencia, digamos. Sí, es la esencia de la democracia española. Exactamente. Y hablando de principios fundamentales, Ah, ¿qué mejor lugar para empezar a explorarlos que el preámbulo de la Constitución? totalmente de acuerdo. Es como la puerta de entrada a su alma, ¿no? El preámbulo es una declaración poderosa Sí, de los deseos de los objetivos. del pueblo español. Y hay algunas frases que realmente me impactaron al leerlo. Sí, cuéntame. Por ejemplo, se habla de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución Ajá, una frase clave. y proteger a todos los españoles y pueblos de España. Son frases que resumen a la perfección los valores que se buscan consolidar. Y que me parecen muy potentes. La democracia, la justicia, El bienestar de todos. el algo crucial en un país tan diverso como España. Ajá. La protección de las distintas culturas Claro. y lenguas que lo enriquecen. Es realmente inspirador. Y creo que esos valores se reflejan Sin duda. con fuerza en los artículos clave que vamos a analizar a continuación. Es en esos artículos donde la Constitución se pone manos a la obra ¿Verdad? para construir la estructura del Estado español. Empecemos entonces con el artículo 1, Me parece bien. que establece que España es un Estado social y democrático de derecho. Una frase que resume la esencia misma ¿Qué significa esto exactamente? de la organización política española. ¿Cómo se traduce en la vida real de los españoles? Significa que España se compromete con la libertad, Ajá. la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ok. Pero va más allá de simples palabras. Explícame. Estado social implica que no solo se protege la libertad individual, Entiendo. sino que también se busca asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, ¿Ya? creando condiciones para una vida digna. Es decir, que el Estado no se desentiende de las necesidades sociales de su gente. Exactamente. Y Estado de Derecho significa que todos, desde el ciudadano común Correcto. hasta el más alto funcionario, ¿Están sujetos a la ley? nadie está por encima de ella. Así es. Me encanta esa idea. La ley como unificador Un marco de convivencia. que nos protege a todos por igual. Exactamente. Y en ese marco, Ajá. el poder reside en el pueblo español. La soberanía popular es fundamental en la Constitución. Y hablando de poder, el artículo 1 también define la forma de gobierno. Ajá. Una monarquía parlamentaria, Correcto. el rey es el jefe de Estado.
pero su papel es principalmente simbólico y representativo. Ya veo. El poder ejecutivo reside en el gobierno. Que a su vez es responsable ante el Parlamento. Exacto. Es decir, un sistema que combina la tradición de la monarquía. Con la esencia de la democracia parlamentaria. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que busca representar la historia Ajá. y la identidad de España, al tiempo que garantiza la participación ciudadana. A través de sus representantes. Así es. Y esa combinación de elementos de tradición y modernidad Ajá. me lleva a pensar en un tema que siempre me ha fascinado de España. ¿Cuál? Su diversidad regional. Un tema muy interesante. ¿Cómo se aborda esto en la Constitución? El artículo 2 es el que se encarga de esta compleja cuestión. Habla de la indisoluble unidad de la nación española, Entiendo. pero al mismo tiempo reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Es un concepto que me intriga. ¿Sí? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo se logra ese equilibrio entre la unidad nacional y la diversidad regional? Es uno de los grandes desafíos de cualquier país, Claro. en una rica historia regional como España. Ajá. El artículo 2 busca garantizar la unidad del país, Sí. pero sin negar la identidad cultural y lingüística de sus regiones. Interesante. Es un modelo que se basa en el respeto mutuo Ya, vea. y la búsqueda de puntos de encuentro. Es como tejer un tapiz con hilos de diferentes colores, Una imagen muy acertada, manteniendo la unidad de la obra. sin renunciar a la belleza de cada hebra. Exacto. Y es precisamente en esa diversidad de culturas Claro. y lenguas. Donde reside la riqueza de España. Totalmente. Y hablando de lenguas, Ajá. el artículo 3 nos introduce en este fascinante mundo. El castellano, como lengua oficial del Estado, Ajá. es la lengua común de todos los españoles. Entiendo. Pero la Constitución también reconoce y protege otras lenguas españolas Pues claro. dentro de sus respectivas comunidades autónomas. Es decir, se reconoce la importancia de proteger y promover Exactamente. la diversidad lingüística del país, ¿verdad? Catalán, gallego, euskera. Claro. Cada una de estas lenguas son un tesoro cultural que forma parte de la identidad española. Es como si la Constitución nos estuviera diciendo, somos un país unido, Ajá. pero también somos un país diverso. Y esa diversidad nos enriquece. Precisamente. Me gusta esa idea. La Constitución española no busca la uniformidad, Sino la armonía. sino la armonía en la diferencia. ¿Y qué mejor manera de representar a un país que con símbolos que reflejen esa unidad y diversidad? Los artículos 4 y 5 nos hablan precisamente de sus símbolos. La bandera española y la capital, Madrid. La bandera, con sus vibrantes colores rojo y amarillo, Sin duda. es un símbolo que evoca emociones, Historia. un sentido de pertenencia. Y Madrid como capital no solo es el centro político del país, Claro. sino también un crisol de culturas. Un lugar donde la historia de España se respira en cada esquina. Exactamente. Imagínense, el rojo y amarillo de la bandera ondeando sobre los tejados de Madrid. Una ciudad llena de vida. Una ciudad llena de historia, de contrastes. Una imagen poderosa. Es una imagen poderosa. Una imagen que nos habla de la esencia misma de España. Ajá. Un país con una rica historia. Y una vibrante cultura. Un país que busca la unidad en la diversidad. Me gusta cómo lo has resumido. Esa es la clave, creo yo. Unidad en la diversidad. Exactamente. Es fascinante cómo esos símbolos logran condensar la complejidad de un país. Totalmente. Ah. Y hablando de complejidad, Ajá. no podemos olvidar la participación ciudadana. Claro, un pilar fundamental en una democracia. Y justo eso exploran los siguientes artículos. ¿Te refieres a los artículos 6 y 7? Exacto. Los que nos enviaste. Sí, esos artículos nos hablan de dos pilares Dos pilares. de la participación ciudadana. Ok. Los partidos políticos. Ajá, y los sindicatos. Exacto, los partidos políticos. Actores a veces controvertidos, Sí, que generan opiniones encontradas. pero que juegan un papel crucial en el sistema democrático español. Sin duda. La Constitución los reconoce como instrumentos esenciales para la participación política. Son los encargados de canalizar las diferentes ideologías, Claro, las propuestas los intereses e intereses de la sociedad. y presentarlos ante el electorado. Exacto. Es decir, son como puentes entre la gente y el poder, Exactamente. Actúan como intermediarios, facilitando. permitiendo que la voz del pueblo llegue a las instituciones. Claro. Y por eso mismo, Ajá. la Constitución exige que su estructura interna Y funcionamiento. sean democráticos. Por supuesto, no tendría sentido hablar de democracia Claro. si los propios partidos no la practican íntegramente. Exactamente.
La transparencia y la participación de sus miembros son claves. Para asegurar. Para asegurar que los partidos representen verdaderamente a la gente. Y junto a los partidos políticos, Ajá. encontramos a los sindicatos. Sí, ¿verdad? Los sindicatos, junto con las asociaciones empresariales, se encargan de defender Ajá. y promover los intereses económicos y sociales Es el de los trabajadores. y empleadores. Correcto. Es decir, que representan a la sociedad desde un punto de vista Laboral y económico. laboral Exacto. y económico. Económico. Su labor es clave para asegurar un equilibrio Claro. en las relaciones laborales, ¿Para qué? para que las necesidades de los trabajadores sean escuchadas Ajá. y tenidas en cuenta. Es como si la Constitución se asegurara de que la voz de la gente Exacto. se escuche desde todos los ángulos, Desde todos los frentes. tanto a nivel político Como social. como económico. La participación ciudadana es la base de un sistema democrático sólido. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, Ajá. no podemos olvidar otro actor fundamental, ¿A quién te refieres? las Fuerzas Armadas. Ah, sí, el artículo 8, Artículo 8. que define la misión de las Fuerzas Armadas Españolas. Y más allá de la defensa del territorio, Ajá. ¿qué otras funciones se les atribuyen en la Constitución? Su misión principal es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial Claro. y algo que me parece crucial, Dime. el ordenamiento constitucional. Es decir, que las Fuerzas Armadas no solo están para proteger al país Correcto. de amenazas externas, Sino también para garantizar que la propia Constitución se cumpla. que el marco democrático se mantenga firme Exacto. y que la ley sea respetada por todos. Es un recordatorio de que la defensa de una nación Ya. está ligada a su compromiso con el Estado de Derecho. Es un tema complejo, sin duda. Pero creo que la Constitución Sí, deja claro que el uso de la fuerza. debe estar siempre supeditado a la ley Ajá. y al respeto a los valores democráticos. Totalmente de acuerdo. Y esa idea nos lleva al último artículo que vamos a analizar hoy, Al artículo 9. al artículo 9. Este artículo me llamó mucho la atención, Sí, ¿por qué? porque habla de las responsabilidades, Ah, tanto de los ciudadanos. como de las autoridades públicas. Es como si nos recordara que la democracia es un juego de equipo. El artículo 9 establece que todos Todas. estamos sujetos a la Constitución. Y al sistema legal, Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano más humilde. ni el funcionario más poderoso. Es decir, que la ley es igual para todos. Un principio básico de la justicia. Y este artículo también destaca el papel activo de las autoridades públicas. Para promover la libertad, la igualdad y la participación de todos los ciudadanos. Es como si la Constitución les dijera: ¡Ja! no basta con que existan leyes justas. Claro. Ustedes tienen la obligación de hacer que esas leyes se cumplan. Y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos. En igualdad de condiciones, Esa es la idea central. deben garantizar la legalidad, La jerarquía normativa. la transparencia en su gestión. Y algo fundamental. La prohibición de acciones arbitrarias. Es decir, que el poder del Estado no puede ejercerse, De forma caprichosa o abusiva. sino que siempre debe estar justificado. Y sujeto a la ley. El artículo 9 lo deja muy claro. Los ciudadanos tienen derechos. Pero las autoridades tienen el deber de garantizar Que esos derechos se protejan. y se ejerzan de forma efectiva. Es como un contrato social donde cada parte tiene sus responsabilidades. Y ese equilibrio, ese juego de fuerzas, Es lo que permite que la democracia funcione, un sistema de pesos y contrapesos, que busca evitar abusos de poder. y garantizar que la voz del pueblo sea escuchada. Exactamente. Es realmente fascinante cómo la Constitución española A través de estos artículos, establece las bases para una democracia sólida. y participativa, Y todo esto mientras protege la unidad del país. y reconoce la riqueza de su diversidad, Sin duda. Es un documento que refleja la complejidad de España, con su historia sus tradiciones. y sus aspiraciones de futuro. Realmente hemos hecho un recorrido Sí, fascinante. por los pilares de la democracia española. Me ha gustado mucho cómo, a pesar de haber sido creada hace décadas, Sí, la Constitución sigue siendo un documento vivo totalmente de acuerdo. Capaz de adaptarse a los cambios a los desafíos. de la sociedad actual. Exactamente. Y aunque hemos analizado en detalle varios artículos, Ajá. hay algo que me ha estado rondando la cabeza ¿El qué? al hablar del artículo 2. Sobre la unidad de España Ajá. y la autonomía de las regiones. Surge una pregunta. Dime. ¿Cómo se compara el modelo español Por el de otros países. con otros países que también tienen una rica diversidad Cultural y regional. cultural y regional? Ya. ¿Es un modelo exportable Es una pregunta muy interesante. o es algo único de la historia e identidad española?
Cada país tiene su propio camino Claro. y sus propias soluciones para gestionar la diversidad. Lo que sí podemos decir es que el modelo español, Sí, con su énfasis en la unidad dentro de la diversidad, claro. ha logrado un relativo éxito en mantener la cohesión del país. Pues también es cierto que ha habido tensiones Sin a duda. lo largo de la historia. La búsqueda de ese equilibrio entre la unidad nacional Ajá. y la autonomía regional Claro. no ha estado exenta de desafíos. Pero creo que la Constitución, Sí. al reconocer y proteger la diversidad Cultural. cultural y lingüística, Ha sentado las bases para un diálogo constructivo. es como si nos dijera, podemos tener nuestras diferencias, Ajá. pero al final del día somos todos españoles y eso es lo que nos une. Exactamente. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas El modelo español. del modelo español. Y hablando de fortalezas, Ajá. me gustaría volver a la idea de la rigidez de la Constitución. Entiendo. Si bien hemos hablado de sus ventajas, Claro. ¿crees que también podría tener algunas desventajas? Que es una buena pregunta. La rigidez. La rigidez, si bien protege los principios fundamentales, ¿Y? también puede dificultar la adaptación a nuevas realidades Claro. o la incorporación de cambios que la sociedad demanda. Es como una espada de doble filo. Exacto. Por un lado, garantiza la estabilidad. Y protege la democracia de cambios abruptos. Pero por otro lado, Podría dificultar la evolución de la Constitución. para reflejar las necesidades de una sociedad en constante cambio. Así es. Ok. Y es ahí donde reside el gran desafío. ¿Cuál? Encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger los valores fundamentales Ajá. y la flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Y creo que ese es un buen punto para finalizar nuestra inmersión. En la Constitución española. Hemos explorado sus valores, sus principios, sus mecanismos. Pero esto no termina aquí. La Constitución es un documento vivo, En constante diálogo. en constante diálogo con la sociedad. Animamos a todos nuestros oyentes a seguir explorando, A leer el texto completo, a debatir sus ideas. a analizar su impacto en la vida diaria. La Constitución española es mucho más que un conjunto de leyes, Es un reflejo de la historia de la cultura, y las aspiraciones del pueblo español y comprenderla es comprender mejor a España. en toda su complejidad. ¿Riqueza? Hasta aquí nuestro viaje por la Constitución española. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros.